Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma, misteris, experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma, cada divendres nit. Hace mucho que comenzamos este gran proyecto con muchísima ilusión. Hoy comenzamos dando las gracias a las provincias de España. A todos vosotros va dedicada esta canción, pero sobre todo a una persona muy especial. Desde aquí queremos mandaros un abrazo a todos y sobre todo a ti. Divendres de misteri, amb Informe Enigma. Cuatro, 3, 2, 1. Informe Enigma, a Ràdio Platja d'Aro. Y escritor de novelas tan famosas como Resurrección, la primera parte de las Crónicas del Caído o Anatomía de las Casas Encantadas. Además de haber colaborado y publicado en revistas como Enigmas, Más Allá, del programa televisivo Cuarto Milenio. Guionista y director de varios cortometrajes del género fantástico, esta noche nos acompañará para contarnos toda la historia de este juego, Ivan Mourin. Así que conozcamos un poco más lo que esconde la tabla de Ouija.
¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Dice hola, amigo. Esto me está asustando. Vamos a dejarlo aquí. Ese ser nos está acechando. ¿Hola? Viene por todos nosotros. ¿Quién será el siguiente? Debéis romper la conexión o seguirá yendo a por vosotros. Tenemos que volver a jugar. Una última vez. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? Esta noche tenemos al otro lado del micrófono a otro amigo del misterio. En este caso hablaremos con Iván Mourin. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Iván, aparte del tema que vamos a tratar, sé que has escrito varios libros, que has filmado varios cortometrajes, todo relacionado con el misterio. ¿Nos podrías explicar un poco tu trayectoria? Bueno, pues, a ver, soy criminólogo, como dices, escritor también, publicado hasta la fecha tres novelas, todas relacionadas pues con el terror, con el misterio. Y mi último libro es Anatomía de las Casas Encantadas, que es un ensayo que se llevó el premio Enigmas en el 2015 del Grupo Planeta. Y bueno, ahora actualmente estoy metido con otro ensayo también relacionado con el misterio. No puedo adelantar mucho más, pero que en un principio saldría a principios del 2017. Y respecto a los cortometrajes, pues bueno, hasta la fecha he hecho un par, la verdad que con resultados bastante buenos. El equipo está francamente contento. El primero, Intrusos, fue algo muy modesto, fue algo experimental, pero la verdad que conté con un equipo maravilloso, como por ejemplo con Carlos Lasarte o con Ferran Terraza, que le sonará de la película Rec, entre otras. Uh-huh. Que nos llevamos, entre otros, el premio del público del Festival de Sitges en el 2014. Y el último, que es Memento Mori, que volví a contar con Carlos Lasarte, con gran parte del equipo, y que bueno, al ser algo un poco más grande también tuvimos que aumentar el equipo. El último premio que nos hemos llevado es el Best Cinematographer, perdona, porque mi inglés es maravilloso, que es del festival, de un festival de Rumanía. Prefiero no pronunciarlo porque si no sería un desastre. Sí, no, casi. Pero bueno, que la verdad que voy tanteando un poquito de cada campo así cultural, que la verdad que siempre me ha llamado la atención. Porque el fragmento que yo leí era de lo que tú has dicho, de Anatomía de Casas Encantadas, ¿verdad? Sí. Yo ahí concretamente creo, si no me equivoco mal, la parte sobre todo que me gusta a mí es cuando hablas de Amityville. Sí, que es el capítulo que pertenece a lo que son los pasillos y las escaleras, si no recuerdo mal. Esa casa que tanto misterio trae, que algunos dicen que es fraude, otros dicen que no. Sí, exacto, porque tienes ahí esa duda, ¿no? Como igual que sucede con muchos otros casos, que hay personas que lo defienden a muerte y personas que buscan el fraude directamente, ¿no? Todo lo que sí que hay que probar son la documentación. Sí que es cierto, en el caso de Amityville hay mucha documentación que tira para atrás la historia de la familia Lutz. Pero bueno, hoy en día sigue despertando mucho interés. Simplemente hay que ver la última película de Expediente Warren, que comienza con el caso Amityville. Entonces yo creo que es algo candente que continuará dando mucho que hablar durante años. Eso es una cosa que acabas de mencionar tú, que seguramente esta semana muchos programas de radio van a dedicarse a ello, como es el caso Enfield. Pero realmente la primera escena que se ve de los Warren, digamos en la casa de Amityville, ¿ocurrió así realmente? Bueno, o sea, quiero decir, ¿no está sobreexagerado? Sucede como con el caso de Enfield, ¿no? Está todo magnificado, o sea, realmente
no creo que sucediera así ni en pintura. Lo que pasa es que, claro, hay que vender un producto al espectador y, claro, si vendes como vendría a ser una investigación real, quizás no acabaría de atraer tanto, ¿no? La gente quiere terror directo, es decir, que llame mucho la atención, que sea muy visual y, claro, realmente la realidad no es así, ¿no? O sea, si acabas captando algo muy liviano, ya puedes darle gracias. Exactamente, eso lo hemos dicho muchas veces, que cuando haces una investigación, si te llevas algo ya tienes suerte. Sí, no, te puedes ir por satisfecho, ¿no? O sea, que es así. Porque el 90% de las veces no te llevas nada. Nada, exacto. Pues vamos a entrar en la temática para lo que vienes a hablarnos hoy. Vienes a hablarnos de un juego que a la gente, o sobre todo a mucha gente, le fascina, pero a otra gente parece que le da mucho miedo. Que es curioso esa sensación que tiene, bueno, esa atracción que tiene el ser humano, ¿no? Por lo que te da miedo. Que es en este caso la tabla de la Ouija. Sí, además es curioso, ¿no? El llamarle juego porque es muy acertado. O sea, realmente es un juego de mesa. O sea, es a raíz de un juez que dictamina que debido a las grandes ventas del producto, porque se han vendido millones y millones de tablas, es cuando Hasbro, que es la propietaria, que a muchos les sonará porque son los creadores del Monopoly, cuando era Parker Brothers, tuvieron que para poder pagar estos impuestos, considerarlo como un juego de mesa. Y bueno, hoy en día se encuentra en jugueterías. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era adolescente que era totalmente normal encontrártelo, por ejemplo, en grandes superficies como Toys R Us, ¿no? Como un juego más. Y entonces es curioso, ¿no? Que un producto que teóricamente es para contacto con los espíritus, que además tiene una relación bastante mala con las personas que han llegado a utilizarla, por lo menos los que dicen que han tenido ciertas experiencias, se considere como un juego de mesa, ¿no? Y además que hay tablas, por ejemplo, preparadas para niñas, es decir, rosas, con un puntero rosa. O sea, que la verdad que es bastante escalofriante, ¿no? Ver cómo se puede explotar este producto. Bueno, yo en mi adolescencia lo hacíamos con un folio. O sea, que quién no, un folio con las letras así a lo más cutre posible. Y lo que me has dejado cuadros es que realmente tenga, digamos, una marca registrada que tenga propietario. Sí, o sea, y es además una muy conocida, porque es Hasbro que principalmente tiene, o por ejemplo los Furbies, los famosos Furbies son propiedad de Hasbro, y hoy en día sigue siendo lo que es la Ouija uno de sus productos más vendidos. O sea, que realmente está muy explotado. O sea, hay versiones, por ejemplo, luminiscentes, réplicas de las tablas de William Fult, que es uno de los principales comerciantes antes de que él aquí era Parker Brothers. Y bueno, ya te digo, es sorprendente. Claro, a mí lo que me da de pensar es que si algo se comercializa de esta manera, con la fama que tiene, o supuesta fama, voy a dejarlo entre comillas, es que tan peligroso no es. Bueno, eso habría que preguntárselo a más de una persona cómo le ha llegado a afectar, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay que contar que la sugestión es una de las principales culpables de muchos de estos fenómenos detrás de la Ouija. Quizás habría que ahondar un poco más en el origen, ¿no? En que es a partir del siglo XIX, con todo este auge del espiritismo, que salen lo que sería la precursora de la Ouija, que eran unas planchettes muy similares a las que se utilizan con las Ouijas comerciales, que iban equipadas con unas ruedecitas, un agujero en el centro donde se insertaba un lápiz, y entonces la gente se ponía alrededor, pues como se hace con las Ouijas actuales, y ponían la mano y se hacía como una especie de escritura automática que prácticamente no se entendía nada, porque imagínate todas esas manos ahí circulándolo. Y es un poco más adelante quien Elijah Jefferson Bond, quien decide en 1890 llevar esto, darle un paso más y sustituir el lápiz por el tablero, por el famoso tablero, por estas letras, para que la comunicación fuera mucho más sencilla. Aunque la patente no era de él, o sea, la patente la llevan Charles W. Kennard y William H.A. Maupin, quienes adquieren la patente y además inventan una historia
que la relacionan con el antiguo Egipto y que este Ouija significa buena suerte, y realmente no se ha podido demostrar que eso sea así, o sea, se lo han sacado de la manga. O sea, por lo que nos cuentas, la primera Ouija, digamos, que viene de los principios del espiritismo. Sí, o sea, vendría a ser estas planchettes, Uh-huh. que son muy parecidas a las que al final acaban formando parte con el tablero. Lo único que iban equipadas con unas ruedecitas y se le podía introducir un lápiz para crear un tipo de escritura automática a raíz de las sesiones espiritistas, pero que es que era prácticamente, es que no se podía entender nada de lo que allí aparecía escrito. Entonces, pues eso, viene a ser como una modificación del móvil, ¿no? Por decirlo así. Es decir, las petacas que habían al principio y ahora estos teléfonos mucho más prácticos, ¿no? Pues vendría a ser algo así, o sea, fue un cambio radical. Porque la época esa que comenzó el espiritismo es la época en la que tanto fraude había. Sí, con las hermanas Fox, que empiezan con los famosos raps, con los golpes que luego decían que los hacían con los pies, y luego vinieron las mesas giratorias. La verdad que fue cuando más repercusión tuvo. Lo que pasa que sí que es cierto que la tabla Ouija cuando más fama gana, es en 1892, cuando estas dos personas que tienen la patente, que además habían montado la empresa, que era Kennard Novelty Co., cambia y la compra William Fult, que es quien le da el nombre, el auténtico nombre, el auténtico poder a la Ouija. Y esto es en 1892, y además cambia la empresa y le pone el nombre de Ouija Novelty Co. O sea, ya es una empresa dedicada exclusivamente para la Ouija, y que el número de ventas aumenta sobre todo en épocas de crisis, es decir, pues por ejemplo en la crisis económica de 1929, o por ejemplo en la Guerra Mundial. O sea, en las guerras mundiales, o por ejemplo en la Guerra de Vietnam, se demostró un aumento vertiginoso de las ventas, o sea, millones y millones de tablas para poder contactar con esta pariente que podía haber perdido, ¿no?, más de una persona. Y que bueno, que igualmente parece que quizás el explotar este producto como algo comercial le trajo la desdicha a William Fult, porque es en febrero de 1927 que tiene un accidente, cae desde el tejado de su propia fábrica y se mata. O sea que... Vaya por Dios. Sí, o sea, se muere, aunque Hasbro no ha llegado a la crisis, ¿no?, desde que adquirió la patente en 1966. Yo es que aún me sigo haciendo el cuadro realmente que de estas cosas, yo y mucha gente que nos esté escuchando se va a sorprender sabiendo que tenían patente. O sea que como aquel que dice, tú haciendo la tabla de Ouija en tu casa, te pueden demandar. Te pueden demandar, exacto. Aunque sí que es cierto que se comercializa Ouijas de todo tipo, que no... que tienen un parecido muy similar y no ha habido problemas. Realmente hay una patente, o sea, hay un propietario real del producto. Si lo demandan o no lo demandan, pues no tengo ni idea. Pues posiblemente sí que algún caso de demanda se haya producido. Pero sí que los principales productos de Ouija pertenecen a esta casa, y anteriormente pues a William Fult o a esta pareja anterior. Y bueno, son los principales, sí que es cierto que también son los principales en comercializarla, las tablas. O sea, en grandes superficies, en tiendas especializadas, están las tablas de esta compañía. Tú has dicho que al principio la tabla no era para nada la apariencia que tiene ahora, que era, dos ruedecitas, un lápiz y demás. ¿Se sabe con qué fin? O sea, con qué idea la idea la sabemos, que es contactar, digamos, con los espíritus. Pero ¿a quién le vino la idea de hacer eso? ¿O el por qué le vino? Bueno, supongo que sería un invento más para intentar, pues, en este auge del espiritismo, que además atraía a tanta clase burguesa, y se hacían además porque realmente las sesiones espiritistas habían pasado a ser un auténtico espectáculo, ¿no? O sea, la gente se reunía igual que se reunían para un baile, al final de la parte más, pues no sé, por decir más sórdida, pasaban a las sesiones espiritistas, ¿no? Y además se concentraban en diversas mesas, a lo mejor en el mismo salón, a realizar las sesiones, ¿no? Y en algunas pues hacía pues las mesas giratorias, en otras se hacían algunas sesiones relacionadas pues más con por ejemplo con el tema de espejos, y alguien pues introdujo estas planchettes, ¿no? O sea, hay diversas teorías, ¿no?, de quién fue
el creador. Hay desde quien dice que eran traídos desde África a diversos puntos de Europa. O sea, está ahí el tema está bastante complicado, ¿no? De descubrir realmente quién es el fabricante de esta primera planchette. O sea que todo parece ser que lo que formaba esta gente alrededor de la Ouija era como un show. Sí, no, es que eran auténticos shows. O sea, además hay desde fotografías de época a grabados que se hicieron escenificando, ¿no? estas reuniones, y realmente se veía pues a estas personas de la alta sociedad ataviados como si fueran de fiesta, y que bueno, había que acudir en muchas ocasiones con invitación, porque claro, imagínate si eso estaba de moda, cómo podía estar colapsado, ¿no? Y sobre todo ciertos puntos en concreto, ciertas salas en concreto, dependiendo de la fama del medium, ¿no? La tabla de Ouija que tú dices que se comercializa en tiendas como en Toys R Us y demás, ¿es la misma que tenemos todos en fotografía? O sea, lo que se ve por las redes sociales, por Google, etcétera, etcétera, ¿esa es realmente la verdadera tabla de Ouija? Esa es la más conocida, ¿no? Esta que aparece el sol, la luna. Las primeras tablas eran más rudimentarias. Eran tablones, además tablones bastante gruesos, con las letras estaban como grabadas a fuego. O sea, no eran tan ostentosas, ¿no? Tan decorativas, podríamos decir. O sea, era algo más burdo, pero que ya se sabía la utilidad del producto. Pasa que poco a poco, pues bueno, fue evolucionando. Sí que es cierto de que, por ejemplo, la tabla que más conocemos, como tú dices, que es la que más vemos por Google, que además fue más conocida también por la película Witchboard de los años 80, Juego Diabólico, es la que está más relacionada con la Ouija de William Fuld, que era ya pues eso, ¿no? Con este sol, estas imágenes, y que luego pues además Parker Brothers fue modificando. Pero bueno, puedes encontrarte lo que te comentaba, ¿no? O sea, desde tablets, perdona. Bueno, tableros, seguramente que si buscamos por Play Store o alguna cosa habrá alguna aplicación de la Ouija. Hay aplicaciones, y es que lo que te digo, esto es un negocio que va avanzando y bueno, mira. Pero sí que las hay pues para niñas, las hay pues que las tienes expuestas a la luz y para que luego puedas apagar la luz y que se vean pues luminiscentes. O sea, hay muchísimas versiones, pero la más clásica, la más vendida es esta que se recrea como réplica de las tablas de William Fuld, y que por ejemplo cualquier oyente puede entrar por ejemplo en eBay y comprobarlo, ¿no? Poner Ouija William Fuld y encontrará este tipo de tablas que sobre todo se vendían en los años 60, 70 y 80. O sea, que la gente no se sorprenda si este año para Navidad, en la carta de los Reyes, algún niño pide una tabla de Ouija. Pues no sería de extrañar. Aquí no lo sé, pero en los Estados Unidos es normal, ¿eh? O sea, no es algo raro. O sea, se puede pensar que a lo mejor es algo que ha descendido, pero allí la atracción por el espiritismo sigue en auge. Entonces tampoco es nada raro, y además con programas como por ejemplo Ghost Adventures, que aquí pues conoceremos como Cazadores de Fantasmas y tal, que tienen tanta audiencia, es normal. Sí, ese programa tan real. Sí, bueno, es real al 100%. Sí, lo más auténtico, que la gente... Vaya donde vayan, siempre les suceda algo. Sí, para todos los oyentes, eso es lo que realmente pasa en una investigación, que nadie se engañe. O sea, esto es 100% lo que pasa siempre. Sí, sobre todo eso. Además les tocan, les pegan. Bueno, los poseen de todo, absolutamente de todo. Eso es fabuloso, qué suerte tienen. Pues vamos a profundizar un poco la tabla, en su aspecto, digamos. Vamos a comentar qué es lo que tiene por encima o qué significa, porque hay mucha gente... Ya digo que cuando lees por las redes sociales o la gente te comenta y tal, hay tanta, por decirlo de alguna manera, ignorancia con este tema, porque hay demasiadas versiones. Empezando por el sol y la luna, ¿qué tienen que ver en la tabla de Ouija? Pues la verdad es que el sol y la luna viene a reflejar los dos lados, ¿no? de la Ouija, tanto el lado positivo, el lado negativo, el sí, el no. Este mundo, el mundo espiritual, es un modo de conexión, ¿no? Aunque realmente a la hora de utilizar la Ouija tampoco tiene ninguna función en especial, porque no se utiliza. O sea, simplemente este supuesto contacto con los espíritus es a través de las letras, del sí, del no, del hola, de los números.
es un elemento decorativo, pero que en el fondo viene a representar eso, ¿no? O sea, estas dos partes de la conexión, tanto en nuestro mundo como el otro. Luego ya has dicho los números, las letras. Bueno, las letras queda claro, supuestamente para que digan el nombre. Aunque yo he hecho varias veces la Ouija y realmente nombres coherentes no sale nunca. Aunque una vez intentaron buscar a Elvis y ya digo que para nada. No le dio por cantar, ¿no? No, es que he presenciado unas 18 veces sesiones de la tabla y he llegado a ver de todo, pero ninguna que salga ningún nombre coherente. Sí, no, a ver, es que realmente, a ver, si nos basamos, por ejemplo, en lo que vendría a ser desde el punto de vista más científico, vale, por decirlo así, habría una explicación, ¿no? O sea, se dice que, por ejemplo, todo este movimiento que sucede, voluntario no, o sea, esto ya es, cada uno lo verá, está relacionado con los microimpulsos neuromusculares, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esa creencia de que la planchette se va a mover, tienes los dedos encima de la planchette o de la moneda o de la copa, lo que quieras utilizar, porque como has comentado al principio, hay quien lo hace simplemente a través de una hoja y teóricamente ya debería de servir. Pues es este quizás deseo de que algo suceda que hace que se mueva, ¿no? Pero claro, no significa que al moverlo te vaya a indicar algo concreto, ¿no? Exactamente, entonces, la sugestión. Ahí está. Entonces el simple hecho y además la sugestión, el cacho de la sugestión, a la hora de moverlo, claro, tú te puedes asustar, ¿no? Y dices, ostras, mira, se está moviendo, y eso puede generar que pueda moverse más, pero que hay un significado real, ¿no? O sea, hay esta serie de microimpulsos que son los que se encargan de moverlo, ¿no? Claro. Pero, bueno, no es algo que tampoco acabe de estar demostrado. Esta es la opinión desde el lado de la ciencia, y luego, pues, por supuesto, el tema de la sugestión. Y por ejemplo, también vendría a suceder con el caso de los péndulos, ¿no? Que serían estos microimpulsos lo que haría que se moviera el péndulo en vez de una fuerza sobrenatural. Porque la Ouija tiene mucho que ver, como he dicho antes, con el tema de la sugestión, porque no es lo mismo, por ejemplo, entrar en una investigación que no sabes qué te vas a encontrar, que la persona que se va a sentar a hacer la Ouija sí sabe lo que está buscando. Eso realmente, imagino que tiene que influir por lo menos el 90%. Sí. Además, es curioso porque tú fíjate que la gran mayoría de historias relacionadas con Ouija, de personas que se supone que les ha sucedido algo, y además suelen suceder cosas negativas, suelen ser personas que no han querido realizar la Ouija, o sea, o que la han realizado sin tener un conocimiento, y es cuando realmente ha habido pues un tema de sugestión detrás, que vendría a ser pues, posiblemente este 90% que comentas. O sea, hay, por ejemplo, un caso que, por variar, ¿no?, un poco del tema de la Ouija, pero que en el fondo es otro juego de contacto, que vendría a ser el famoso Charlie que se ha puesto tan de moda desde hace 1 o 2 años, y que luego se demostró que de juego era una invención, ¿no? O sea, un producto de marketing de la película La Orca de los estudios Warner. O sea, que realmente no había, o sea, que había sido algo que se habían inventado ellos, y sin embargo, por ejemplo, en México se había registrado en un año más de 1000 casos de adolescentes que habían sufrido supuestos ataques de fantasmas o posesiones, o sea, y que todo realmente había venido de su propia mente. También se comenta, o se dan otras versiones de la Ouija, que dicen que precisamente la gente, cuando se sienta en la Ouija y sabe lo que va a hacer, está tan predispuesta o quieren que tanto ocurra algo, que realmente las frases o palabras son, por decirlo de alguna manera, mensajes enviados por la propia mente. Sí, mira, precisamente en Anatomía de las Casas Encantadas, que hablo del libro, hay un psicólogo que le consulté precisamente sobre la Ouija para conocer su opinión, y lo decía, ¿no?, que la sugestión era una pieza importantísima en este tipo de prácticas. O sea, era algo que era capaz de actuar en contra de lo que era nuestra propia psique. O sea, eso, o sea, no te venía a decir que te lo buscaras, pero simplemente pues eso, ¿no?, que tampoco estabas destinado a que te fuera a suceder nada
de lo que tú esperabas que te podía suceder en la Ouija, pero que sí que existía una cierta predisposición a que sucediera porque tú querías que sucediera, ¿no? O tú pensabas que sucediera o ibas con miedo a que sucediera. Por eso se dice muchas veces que este tipo de prácticas en personas que sean asustadizas, que sean miedosas, que tengan dudas, no la hagan nunca, porque van a ser más propensos a que algo les suceda, ¿no? O sea, que vean algo o que tengan algún tipo de experiencia que no tiene por qué ser sobrenatural en absoluto, o sea, simplemente que sea su propia mente, que sea su propio miedo el que les esté jugando la mala pasada. Esto es como el que entra en una casa supuestamente encantada o con mucha leyenda y una persona que sea realmente asustadiza o que tenga miedo a estas cosas seguramente acabará viendo algo o escuchando algo o malinterpretando algún sonido que realmente tiene una explicación. Sí, no, seguramente no. O sea, ya no digo al 90%, aquí casi pondría un 100% de que sucedería algo. Porque el mínimo ruido, o sea, esta persona entraría con miedo, entraría convencida de que algo ha sucedido en esa casa y el mínimo ruido, por ejemplo, que tiene una explicación, por ejemplo, patológica del edificio, sería el causante y, sin embargo, encontraría ese ruido como parte del fenómeno. O, por ejemplo, la posibilidad de encontrar, pues, por ejemplo, porque ya se sabe que sobre todo muchos de estos fenómenos se producen en unas condiciones concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, de noche, en esta casa que a lo mejor pues está abandonada, que tiene esa ambientación, ¿no? Por decirlo así, que predispone, ¿no? A que tú creas que esa casa también esté encantada y que, por ejemplo, en algún momento de que pases al lado de una habitación o de un sitio con una puerta abierta y de reojo tú veas esa presencia o creas ver esa presencia cuando tiene una explicación totalmente lógica, y es que nuestro campo visual es reducido, es decir, no estamos capacitados como para ver de reojo algo nítidamente, y a lo mejor es nuestra percepción de que hemos visto algo y realmente no ha habido nada. Exactamente, quien quiera hacer la Ouija, cosas así, mente fría, nervios de acero y sobre todo sugestión cero. Sí, no, además, mira, un dato curioso, ¿no?, relacionado con la Ouija, y es que es curioso que sea quien sea el que practique la Ouija, contacte con quien contacte, cuando se supone que ha habido este contacto, el espíritu tiene que ser muy listo, porque es que lo hace en el mismo idioma de la persona que se comunica, ¿no? Entonces dices, bueno, eso es realmente raro, ¿no? Porque además se supone que, o por lo menos dicen, que cada tabla está asociada con un espíritu en concreto que vendría a ser el espíritu que se ha apoderado, ¿no?, de esta tabla, o eso es lo que se dice, ¿no? Interesante, o sea, se dice que la tabla tiene, como decir, un espíritu, o sea, que la tabla es de un espíritu, por así decirlo. Sí, que normalmente, o eso es una de las cosas que se suele explicar, de que hay un espíritu que se asocia a esa tabla, ¿no? O sea, como vendría a ser como el que hace una carrera a la que... Y el primero que llega a la meta es el que se asocia a esa tabla, ¿no? Vendría a ser. Entonces no es una puerta que entren tantos, como se dice. ¿Perdona? No es una puerta para que entren todos los que quieran, como se suele contar. No, o sea, teóricamente no. Hay quien dice que sí, pero ya dicen que es eso, ¿no? Que es el primero que llegaría, ¿no? Quizás pues sería el más fuerte sí, llamémoslo así, ¿no? Que sería el más fuerte. Entonces, claro, si también no pasamos en eso, quizás los más fuertes no sean los más agradables. Pero que claro, que a lo mejor pues este primero es francés, ¿no? Y qué casualidad que te sepa hablar, pues yo qué sé, inglés, catalán, castellano. Eso sería bastante curioso, ¿no? También el valorarlo, decir, bueno, a ver, estás contactando y todos van a saber contactar en el mismo idioma que sabes tú. Sí, también es algo que habría que valorar. No, y que la gente sobre todo lo entienda. O sea que si realmente esto es así, la tabla va asociada a un espíritu, si tú quieres contactar con otro, cómprate otra tabla. Pues quizás sí, ¿no? Es que claro, hay tanta historia detrás de la Ouija que tampoco sabes cuál creer, ¿no? Y una de esas, a mí fue una de las que me chocó bastante, es el hecho de que se asocie, pues eso, una tabla a un espíritu en concreto, ¿no? Y que este espíritu difícilmente lo va a soltar. Es igual que, por ejemplo, en el mismo momento en que inicias tú la Ouija, pues hay diversos rituales, ¿no? De todo tipo. Hay desde los que dicen que tienes que dar 5 vueltas con la plancheta o la moneda mientras recitas unas frases, o por ejemplo siempre hay que saludar al espíritu con el que se va a contactar, y algo que siempre
asocian también es que nunca termines una sesión sin despedirte y que el espíritu también se despida. Porque si tú te has despedido, terminas la sesión y el espíritu no te ha dicho adiós, posiblemente te va a pasar algo. Luego, por ejemplo, no introducir elementos religiosos en la sesión, ¿no? Se ve que hay gente que tiene costumbre de, por ejemplo, meter estampitas o algún elemento religioso de la religión que practique en un recipiente, ¿no? Por ejemplo, en el vaso con el que se utiliza como puntero, y eso es algo también negativo, ¿no? Eso se ve que es algo que puede cabrear a la entidad con la que se contacta y entonces pues también tener problemas. O sea, hay muchísima historia detrás y no sabes realmente cuál puede ser más válida que otra. Bueno, se suele decir que cuando hay demasiada información o demasiadas historias de una misma sucesión, de lo que sea, es que algo realmente muy, ¿cómo decirlo?, muy certero, muy verdadero no es. Sí, quizás cuanto más información hay más desinformación, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, es así. Pero bueno. Yo personalmente tengo que decir de las veces que la he hecho, y una hace ahora cosa de 6 meses en un hotel supuestamente encantado. No sé si es porque todos los que nos sentamos a ella somos más personas de investigar, pero con la cabeza. O sea, quiero decir que los ruidos asociamos siempre, buscamos el porqué, buscamos siempre un qué a las cosas, no nos creemos todo de primera vista y no nos pasa absolutamente nada. Quizás se llega a sentar en esa tabla gente que realmente va sugestionada o va buscando realmente una respuesta de una manera desesperada, y seguramente esa misma tabla se habría movido. Seguramente sí. Eso ya lo dejo. Ahí casi al 100% sí que te diría que sí. O sea, porque es eso, o sea, vas con esa sensación. Es como por ejemplo, el que acude a lo mismo, ¿no? O sea, una persona que sea miedosa y acuda, por ejemplo, a un pasaje del terror. O sea, y sabes que es totalmente ficticio. Pues esa persona, si no le pasa algo, porque es así, si no le llega a pasar algo, serán de estos que acabarán abandonando el pasaje en el momento en que te dicen que puedes abandonarlo a mitad de camino, ¿no? Son cosas que si no estás seguro, si no te ves capacitado, es mejor abandonar, ¿no? O sea, abandonar y ya no intentarlo, ¿no? Y si lo haces, siempre estar acompañado de personas que realmente sepan del tema, personas serias, porque ya sabemos que hay mucho timo también detrás, y tomárselo sobre todo muy en serio. Luego, en la tabla también hay una serie de numerología. Muchos vuelvo a decir, son siempre historias. Unos lo utilizan, dicen que para fechas, otros para edad, otros para números de energía, dicen, del espíritu que entra. ¿Realmente para qué son esos números? ¿O para todo en general? Bueno, a ver, ahí pues, sucede lo mismo que con el tema de las letras. O sea, es un método más para el contacto, ¿no? Luego, independientemente, cada uno dirá lo que crea. Yo personalmente, además por lo que he podido ir investigando por mi cuenta para el libro, para otros trabajos, etcétera, realmente no tiene un significado especial. O sea, simplemente es un añadido más dentro del método de contacto, como dices, ¿no? Para fechas, incluso conozco algún caso, por muy sonado que suene, y además a raíz de esta crisis que tanto cuesta abandonar, que la han utilizado para ver si les daban los números de la lotería. O sea, y no es ninguna broma. No, y doy fe de ello porque yo he escuchado varias veces algo así. Sí, entonces es un añadido más, simplemente. Es igual que el sí y el no. O sea, sería tan fácil como utilizar las letras de por sí para que te dijera sí o no, y sin embargo está este añadido de el sí y el no para que sea todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, no tiene ningún significado así en especial. Me han llegado hasta mensajes y todo de personas diciendo que a ver si sabíamos si en la Ouija te salían los 3 seises y podía ser Satanás. Y eso son palabras textuales de un mensaje que yo he recibido. Sí, bueno, hay tantas historias. Ya te digo, además es que sí que es cierto que hay muchísimas de estas historias más negativas que tienen relaciones con el diablo, ¿no? O sea, directamente con el diablo o con entidades demoníacas. Y bueno, a ver, si realmente es un espíritu con el que acabas contactando, quien te dice que, igual que se dice que las entidades demoníacas
engañan diciendo que son espíritus pues de algún fallecido y tal. ¿Quién te dice a ti que ese fallecido no es el que te está tomando el pelo a ti diciéndote que es el mismísimo diablo? Sí, es otra manera de verlo también. No, es que es así. A ver, tú no le vas a ver la cara, no vas a saberlo. Exactamente. Bueno, mejor no verles la cara. Sí, no, mejor que no, yo también lo opino, pero bueno. Y ya para ir acabando, para que la gente lo entienda, ¿cómo se juega a la Ouija? O sea, los pasos que hay que seguir. Bueno, los pasos sucede lo mismo que me parece que también he comentado, que hay muchísimas variables, ¿no? del modo de practicarla. Sobre todo una de las cosas que dicen es no practicarla sola, o sea, que no practique una persona solo. El motivo, pues bueno, me imagino que será pues que quizás eres mucho más vulnerable, ¿no? Que si estás en grupo, en unas condiciones lo menos agresivas posible, es decir, pues en un sitio, si puede ser que te dé más placidez que no que te incomode, ¿no? Entonces, claro, se pide, claro, hay gente que dice, no, es que esto mejor practicarlo a oscuras, tal cual. No hay nada que te demuestre que realmente porque lo hagas a oscuras vaya a tener más servicio que lo hagas con luz, o sea, no hay nada que te lo diga así. Sobre todo, pues, ser respetuoso, tanto si hay algún tipo de entidad consciente de ello, siempre he encontrado una respuesta detrás. Eso no significa que algún día pueda suceder, no se sabe, pero sí que trato de documentarme lo mejor posible, ¿no? Y en algunos casos sí que hay que experimentarlo para saber, ¿no? Si realmente, pues eso, ¿no? Si hay algo más. Pero sí que, sobre todo, pues recurriendo pues a gente que se dedica a esto y que son auténticos profesionales y que la verdad que más o menos te puedes fiar, ¿no? de su palabra. Y ya para terminar, tu opinión personal sobre la Ouija, si realmente crees que es cierto, que se llega a contactar con un espíritu, ¿realmente eres de los que piensas que es todo más psicológico y que somos nosotros mismos? Yo pienso que es más psicológico. Más psicológico, además, a raíz de Anatomía de las Casas Encantadas, que aparece una entrevista de una chica que le sucedió un caso de Ouija durante la adolescencia y que al final, bueno, acabó con tratamiento médico, todo pintaba que fuera más un tema de sugestión, incluso hablándolo con ella lo reconoció que quizás sí que era un tema de sugestión porque además era muy miedosa y lo tuvo que realizar casi por no sentirse discriminada dentro del grupo de amigas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como todo, o sea, yo no lo he vivido, o sea, no lo he vivido, no me ha sucedido absolutamente nada, entonces yo no puedo decir al 100% de que esto funcione. Tampoco voy a negar de que no pueda funcionar, porque quizás de todos los casos que de personas que les ha sucedido, a lo mejor en un porcentaje muy pequeñito sí que ha habido un elemento, ¿no?, sobrenatural detrás, pero que sea tan efectivo como hay personas que lo defienden, no, francamente no. O sea, yo creo que es más un tema de sugestión, un tema más de esas ganas de contactar con el más allá, esas ganas de saber que hay alguien más, de que, por ejemplo, si es en el caso de alguna persona que intenta contactar con algún fallecido cercano, de saber que está allí, de que está bien, y eso es lo que le motiva, ¿no?, a que quizás pues le responda, aunque no haya ninguna respuesta real. Comparto totalmente tu opinión de que es más, por mi experiencia personal, que es más psicológico y la predisposición de la gente que realmente entra algún ente. Pues Iván, ya para terminar, si alguien quiere conseguir alguno de tus ejemplares de los libros, etcétera, etcétera, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, pues en un principio no habría problema en las editoriales, perdona, en las librerías, pero bueno, en cualquier gran superficie, como por ejemplo Casa del Libro, FNAC, podrían encontrarlo. Además, si no, en la página web del Grupo Planeta, en Ediciones Luciérnaga, lo podrán encontrar perfectamente. Pues Iván, darte mil gracias por haber entrado con nosotros y habernos contado la historia de la Ouija, que seguro que más de alguno la desconocía totalmente. Igualmente, la verdad que ha sido un placer poder hablar del tema, y la verdad que bueno, que es una maravilla, ¿no? Que hoy en día, sobre todo en una época
en que, bueno, es todo redes sociales, internet, y que parece que estos temas queden más en un segundo plano. Hoy en día todavía se pueda tener una atracción, además del modo que está teniendo, ¿no? Y entonces en programas como por ejemplo el tuyo, pues ahí se demuestra, y eso siempre es de agradecer para los que amamos el misterio. Por supuesto. Pues Iván, lo dicho, muchas gracias y un abrazo enorme por haber entrado con nosotros. Igualmente, y un abrazo para ti y para todos los oyentes. Y que pases una feliz noche. Esperemos que no te pase nada. Bueno, yo también, igualmente. Venga, Iván. Adiós. Hasta luego. Y para este segundo bloque del programa, hoy traemos algo distinto, algo diferente a lo habitual, porque el misterio no siempre son fantasmas, psicofonías, casas encantadas, asesinos seriales, ovnis, etcétera, etcétera. El misterio a veces también se nos puede presentar en la música, y de eso mismo vamos a hablar esta noche. Hablaremos con un compositor que se dice que compone música para el alma. Esta canción que está sonando de fondo es una de sus grandes y muchísimas composiciones. Y posteriormente le seguirá en otra entrevista una persona con una habilidad muy especial. A ella le gusta que le llamen anciana de la magia ibérica. Nos mostrará todo lo que hay que saber sobre este mundo y cómo la magia blanca nos puede ayudar en nuestro día a día. Pues esta noche tenemos con nosotros otra colaboración. Esta noche va a hablarnos José Luis, o como mucha gente lo conoce, J.L. Benlloch, sobre su nuevo CD Atacama. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Jorge. Ante todo, feliz cumpleaños. Pues muchas gracias por recordármelo, pero... no voy a pedir que digas la edad, porque seguramente no lo vas a hacer. Sí, pero ¿por qué no? Hay mucha gente que ese tipo de cosas no le gustan. No, yo creo que tampoco es una cosa para esconder, eso está todo ahí a la vista. Hay cosas que no se pueden esconder. Bueno, pues hoy cumplo 62 años. Bueno, y bien llevados. Sí, eso me dicen. Bueno, eso es lo que importa. La vida me ha cuidado muy bien y yo también he cuidado bien a la vida y a mis amigos. Lo más importante. Antes de profundizar en Atacama, para la gente que no haya escuchado antes tu música o que por primera vez oigan el programa y quieran saber quién eres, cuéntanos un poco, nada así breve, tu trayectoria y el resto de los CDs que tienes y qué estilo de música haces tú. Bueno, Jorge, la verdad es que mi música arranca ya por el año 84 a raíz de unas primeras meditaciones que hice y me pusieron una música que me chocó bastante. Y cuando terminamos, pues de hacer aquellos ejercicios que se llamaban meditaciones, por aquel entonces yo no sabía ni lo que era eso, pregunté quién era y entonces pues me dijeron que era de un tal Vangelis. Y la canción concretamente era Ignacio, el CD, y aquello me impactó muchísimo. Total que, yo ya era músico profesional en aquella época, pues yo me dedicaba pues a hacer bolos, a tocar en directo, en los restaurantes, en fin, ganándome la vida. Y en aquella época pues no había internet como ahora, pero empecé a buscar su discografía, unos y otros, y me impactó mucho la forma de comunicación que tenía esa música. Y de ahí ya salté pues a Susan Ciani, gran amiga mía personal hoy en día, a Aime Kami, toda aquella gente, Kitaro, toda aquella gente de aquella época que hacían lo que en aquella época era la corriente de la New Age, de la nueva música. Y yo, sin darme cuenta, pues la verdad yo tenía un estudio de grabación también aquí, sin darme cuenta, pues oye, pues entré
ahí y empecé a hacer música de esta y a la gente pues le gustaba, lo tocaba en directo y a la gente le gustaba y poco a poco pues bueno, pues fui haciendo canción y alguien me dijo una vez, ¿por qué no haces un CD y tal? Y la verdad es que el primer CD que hice fue Ícaro, que lo hice en el año 88, 89 y fue digamos, plasmé en música un viaje de mi conciencia de los primeros inicios de mi vida dentro del mundo de la parapsicología o de la nueva era o como se quiera llamar o de la búsqueda del conocimiento y a partir de ahí pues la verdad que hasta ahora pues tengo 10 CDs, Atacama es el 11º, como tú has dicho, y he terminado otro también que lo estamos ahí masterizando y no paro de hacer música de esta nueva corriente. ¿El CD de Atacama se puede, o sea, digamos, ya está a la venta o aún no ha salido? No, el CD de Atacama no sé lo que tardará en salir, porque fue un compromiso que yo tuve cuando estuve este enero allí en Atacama, que yo me comprometí pues con varias gente porque me pidieron que hiciera, no sé, que plasmase todo lo que yo vi, porque desde luego ir allí a Atacama, a Copiapó, digamos, la mina de San José, ¿te acuerdas de los mineros aquellos que estuvieron 69 días soterrados, no? Sí, con los que hablábamos en el programa anterior con Leonel. Efectivamente, que lo he escuchado yo el programa y estuvisteis hablando de eso. Pues aquello es impresionante, aquello tiene unas vibraciones y tal. Luego estar encima de la gran duna, o sea, arriba del todo, ¿no? Pero estar tocándola luego por las dunas, bajar en los embudos. Eso es, allí hay un campo magnético de lo que es todo Atacama, todo el desierto allí, que es increíble, ¿no? Y ya no solamente estos lugares, es la gente también, es un compendio de todo. Y entonces, pues bueno, pues digamos que la gente de allí, oye, Pepe, ¿por qué no haces un tal y cual? Y la verdad es que me comprometí con ellos y me dijeron de estrenarlo allí, en Copiapó, en Atacama. Lo tengo terminado ya. Tú eres un agraciado que lo tienes, pero no lo puedes publicar. En cierto modo agraciado y en cierto modo, ¿cómo se podría decir? Bueno, tengo las manos atadas de momento. Sí, y bueno, pues primero habrá que presentarlo allí, habrá que hacer pues todos los primeros pasos allí y una vez allí, yo creo que antes hará una pequeña promo para que la gente pues pueda oírlo o pueda tal. Y una vez ya hecho todo allí, te aseguro que vas a ser del programa que lo vas a estrenar tú, tu programa. Pues muchas gracias. Entonces, el CD Atacama lo que intenta reflejar es tu vivencia allí. Sí. Y luego pues me quedé un poquito asombrado porque me enteré que estaba durmiendo a 400 metros de un volcán, porque aquello todo está lleno de volcanes. Y entonces en la casa de mi consuegra, pues estaba ahí al lado de un volcán y me quedé, bueno, pues a cuadro, estaba a 400 metros de un volcán durmiendo, o sea, los 18 días allí. Y bueno, me contaron la historia de ese volcán que se llama el Bramador, porque brama de vez en cuando expulsa gases y por las grietas produce como sonidos así. Yo no tuve la ocasión de escucharlo, pero sí gente que me lo ha comentado. También le dedico un tema allí porque es precioso verlo y sobre todo por la noche. Allí es donde me enseñaron a ver ovnis, cerca de allí. Espera, que no eso me lo cuentas nunca. Al final. ¿Eh? Lo de los ovnis me lo cuentas al final. Sí. Bueno, pues eso, pues estar allí junto con uno, tener la sensación de estar con uno de los 33 que estuvieron allí abajo, hablar con él, explicarme realmente cómo me explicó qué es lo que hicieron esos 69 días. Hay cosas que está escrita en los libros, hay cosas que no, porque yo iba de la mano de mi hija que está allí.
que tiene bastante amistad allí con este hombre y con determinadas personas también. O sea, me traje una sensación buenísima de aquella zona, Jorge, buenísima. Pero es que por donde ibas, también mi hija me llevó a un poblado, el Inca, los otros, el Inca creo que era, Inca. La sensación de estar dentro de los habitáculos que aún están allí. Aquello está lleno de historia y está lleno de magnetismo, no sé, te envuelve aquello, tú bajas allí, te envuelves, una cosa. Luego también estuve en San Pedro de Atacama, estuve un par de días, que también era, aquello es un lugar muy emblemático, tiene un campo energético que está a unos 3.000 y pico de metros de alto. Conectas muy bien con la energía, el ambiente de la gente de allí, ese pueblo. Es precioso, ¿no? No tengo palabras para este viaje. ¿Se puede decir que tú fuiste, digamos, a Chile, a Atacama, buscando inspiración para tu música, o realmente fuiste como un viaje placentero y posteriormente, digamos, te vino la inspiración? Vamos a ver, yo tengo una hija que vive allí, se casó con un chileno, estuvieron aquí por España y como todos los jóvenes pues no encontraron, digamos, trabajo que pudiesen realizar, ya que los dos tienen carreras, y se tuvieron que ir pues al pueblo de él, allí a Copiapó, se fueron para allá. Y entonces pues aparte que mi hija no me va a invitar, pero bueno, mis consuegros y mi hija, papá vente, y después de 4 años pues me fui a ver a mi hija, a mi nieta, y eso fue un viaje de placer, de estar con ellos. Pero es que al final, Jorge, empezaron a llevarme aquí, a llevarme allá por todas partes, y allí se respira, es otro mundo, Jorge, es otro mundo. Y a raíz de ahí, como tú has dicho, pues van surgiendo melodías, van surgiendo notas. Por la noche, la primera noche, yo me volví así un poquito, porque es que ver ese cielo tan estrellado y al alcance de la mano, es que me decía mi hija, pero papá, ¿qué haces? Digo, no sé, es que tengo la sensación de extendía la mano para coger las estrellas, es que las tienes allí al alcance de la mano, ese cielo tan limpio, ese cielo allí del desierto, eso es, yo claro, invito tiene que a ser, los oyentes a que vayan a ver aquello. Tiene que ser algo muy diferente, claro, estar en una ciudad, en una población concurrida, con tantas luces de noche, el cielo supongo que no se puede admirar de la misma manera que si estás totalmente en oscuridad en un lugar donde no hay ninguna luz. Sí, perfectamente, sí. Tú sabes que aquí en España pues también hay lugares que son bastante, bastante cerradas las noches, o sin luz, sin luminosidad, sin contaminación, pero no es lo mismo, Jorge. El techo, el cielo, no es lo mismo. Yo lo he comprobado porque yo también he hecho muchos avistamientos ovnis de varios programas que colaboro en la radio y tal, y hemos ido a sitios súper oscuros, limpios, sin contaminación, bien, y te ve bien, muy bien, pero claro, luego llegas allí y ves lo que hay allí, dices, madre mía, pero es que esto es brutal. Yo animo a la gente a que vaya allí. Cuéntanos un poco, José Luis, muy brevemente, o sea, ¿qué canciones pueden encontrar en este Atacama y qué significan ellas? El CD pues empieza pues como, digamos, la llamada, un mantra, llamada a lo que es la Pachamama, a todo lo que es los Andes, y al pie de los Andes pues la llamada del desierto de Atacama. Y en él me recreo sobre unos 12 minutos, calculo que es unos 12 minutos, haciendo invocaciones, llamando a la Pachamama, con voces y con guitarras más o menos sutiles de allí. Y luego ya pues se va desarrollando, pues cuando estuve en la Gran Duna, cuando estuve pues en la Duna, cuando estuve, las impresiones, el olor que sale de la mina de los 33, estuve en La Boca. No se puede estar, pero bueno,
por intermediación de mi hija y de uno de los mineros que está a cargo de eso, pues me llevaron a la boca, ¿no? No te puedes imaginar el olor ese de la mina que sale, el estar allí en esa mina, lo que fue esa mina, lo que es estar al lado de la nave o de la cápsula que sacaron a los mineros, de ver todo aquello. Otro tema es ese, otro es el programador, y así sucesivamente. Pues vamos, otro también es de estas civilizaciones que habían allí. Voy recorriendo cada canción, va por una estancia, un sentimiento, algo. O sea, podemos decir que con el CD describes tu paso por Atacama. Sí, perfectamente, pero es a nivel personal, es a nivel de sentimiento, es a nivel, y además pues yo creo que está bastante bien, bastante logrado, porque es una manifestación de sentimientos hacia un pueblo muy amable, hacia un pueblo que es súper cariñoso con los extranjeros, con una gran cultura, y además es una gran cultura que yo muchas veces lo comentaba allí con la familia, pero ¿cómo esto el pueblo o el gobierno, mejor dicho, el gobierno de Chile, cómo esto no lo protege, cómo esto no lo expande más? Los grandes lagos que están a 4.000 y pico de metros, que son de color azul, turquesa, verde, turquesa, azul, cielo, o sea, cambian. Es que allí de cada 100 metros tienes, no sé, cultura, tienes vivencia. Yo tampoco lo conocí hasta que no fui allí. Bueno, habrá que ir alguna vez. Sí, hay que ir, Jorge, hay que ir. Yo invito a que vayáis, porque vais a venir con la mente prácticamente igual que nos vamos, pero con otra conciencia, Y ahora, José Luis, para terminar, cuéntame tú, porque si no me equivoco tuviste, como tú has dicho, te enseñaron a ver ovnis y demás en Atacama. ¿Tuviste alguna experiencia? Pues te voy a decir que aquí en España, pues como decíamos en mi época, fardamos de ser expertos ufológicos y de expertos en ovnis. Y luego te vas allí y empiezas a reírte. Cuando ves lo que hay allí, empiezas a reírte, y me dice, papá, bro, te ríes solo, ¿de qué te ríes? Digo, calla, hija, calla, no me hagas decir lo que pienso, porque vamos, esto es de risa. Aquí lees muchas revistas, aquí lees muchos libros nacionales o de fuera también, y realmente, por no decir, por respetar a la gente, no es que no tenga ni idea, no tiene ni pajotera idea prácticamente de lo que es, casi pajotera de lo que es un ovni. Allí tú vas por la autovía y ves un intermitente y le das paso, ¡pum!, y te pasa un ovni en plena autovía. Allí ves, tuve el placer de que me presentaron a Leones, y estuvimos cenando, y dice, y ahora vamos a ver ovnis. Claro, yo estuve un poco, no lo conocía este señor, y estuve un poquito en tensión. Y cuando salimos fuera, en pleno verano, claro, con la Rebequita, empezó allí a hacer unas luces con talco, y yo fui porrazo, ¡fum, fum, fum! Bueno, ¿esto qué? Yo decía, no, estos son... Yo le decía, estos son cometas, eso... No, estos son... ¿Pero qué dices, hombre? No, estos son... Y empecé a seguir sus directrices. Oye, y empecé a verlos. Empecé a hablar con él, empezó él prácticamente a decirme pues cosas y tal, y empecé a comprender cosas que no había escuchado aquí, y con grandes expertos en España, porque he estado con grandes expertos, no sabía nada de lo que me estaba diciendo Leonel. Pero bueno, y luego pues al día siguiente nos picó, pues mi yerno y yo nos fuimos y empezamos allí pues a hacer lo que él nos dijo, y tenemos fotografías captadas hasta de una nodriza, la tuvimos muy cerca. Tú sabes que
medir las velocidades en el cielo es tremendo, ¿no? O sea, tremendario, porque no tienes punto de referencia, pero te puedo decir que la vimos, pero muy cerca, muy cerca, y además no con una luz blanca, sino con varias luces que la rodeaban, se encendían, se apagaban. Sí, aquello fue fascinante. Estuvimos 10 y 15 días más o menos, todas las noches, contacto con ovnis. Todas las noches veíamos ovnis, porque era, pues, bueno, después de cenar, pues salíamos a verlos. Y esto lo he puesto aquí en España, en práctica. Y me he ido con un grupillo aquí en La Manga. Cerca de La Manga hay menos contaminación lumínica, y también los hemos visto. Y ellos se quedaron un poquito a cuadro. Y ahora un par de semanas, también con el grupo de la radio, que yo colaboro desde aquí, hicimos una pequeña visualización de los planetas y también los vimos. Y aquí habían dos que eran muy escépticos de todo esto, son gente que es muy escéptica, y se quedaron un poquito en cuadro. Bueno, tiene que ser sin duda maravilloso y curioso ver eso. Sí, es bastante curioso, porque estamos mentalizados a ver los ovnis de una forma, y resulta pues que hay que verla de otra forma para poder verlos. Totalmente de acuerdo. José Luis, gracias por haber entrado con nosotros. Antes de acabar, decir que en el programa de hoy José Luis nos mandó varios CDs suyos firmados, no el de Atacama porque no está a la venta, de otros anteriores, que posteriormente colgaremos en la página del programa de Informe Enigma. Colgaremos las preguntas, y aquellos, igual que pasó con el péndulo de Aníbal, aquellos que respondan pues recibirán en su casa sin coste alguno los CDs firmados y dedicados por J.L. Benjoc. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Pues gracias a ti, José Luis, por habernos contado tu historia en Atacama. Bueno, hay para más. Lo único que pasa es que sabemos que la radio pues siempre tenemos los minutos siempre pues bastante controlados, porque hay más gente que hay que darle paso. Bueno, pero otro día se puede profundizar un poco más. Muy bien, Jorge. Pues un abrazo, José Luis. Un abrazo. Buenas noches. Pues esta noche tenemos en el programa a María Alba, anciana guía de la magia ibérica. Buenas noches, María. Buenas noches. Para empezar, y que todo el mundo lo sepa, ¿qué es la magia ibérica? La magia ibérica está basada en las vibraciones energéticas de nuestra Madre Tierra. Es sincretismo cristiano con las antiguas tradiciones paganas de la Madre Naturaleza. ¿Y desde cuándo se practica este tipo de magia? Bueno, desde el principio de los tiempos, las diferentes culturas que han pasado por nuestra tierra se han visto obligadas a sincretizar nuevas culturas que han invadido, que nos han visitado. Los primeros fueron los pueblos ibéricos, que copiaron, sincretizaron y adoptaron las mejores creencias y culturas del Mediterráneo para poder sobrevivir a los pueblos invasores. El nombre de Iberia fue dado por los griegos a la península. Las relaciones entre íberos, griegos, fenicios y celtas enriquecieron mucho nuestra cultura. Luego el pueblo íbero fue invadido por la Roma pagana, y eso creó un cambio radical del sistema de creencias. Sin embargo, las pervivencias del pueblo íbero y las diferentes culturas que nos fueron culturalizando nos dejaron unas raíces muy fuertes en cuanto a creencias relacionadas con la Madre Tierra. Y eso es lo que enseñamos en Magia Ibérica. ¿Y cuándo conociste tú este tipo de práctica? Este tipo de prácticas las conocí, desde el principio, desde mi juventud ya tuve contactos. Vivo en una zona privilegiada para estos temas, como es el Ampurdán. Aquí había muchas ancianas que conocían tradiciones antiguas, de épocas ancestrales, para sanación, transmisión de energía. Entonces todo esto lo fui aprendiendo poco a poco.
Tuve una tienda de herboristería, me he dedicado mucho tiempo a la herboristería, mi familia desciende de una familia de herboristas y claro, esto lo fui pues asimilando poco a poco. Hace 10 años, por motivos de salud, aunque hasta entonces no le había dado la importancia que merecía estas tradiciones, hace 10 años, por motivos de salud, me volví a mi pasado, volví a mis raíces, empecé a recuperarlas, a poner en práctica lo que me habían enseñado y descubrí que me iba muy bien, empezando por la fibromialgia. A mí me diagnosticaron fibromialgia y entonces la visualización creativa, la proyección de energía, la asimilación de energía, la crisis fuerte, pero sí, en su momento yo, de forma automática la respiración. Y podemos alcanzar ese nivel de meditación en base a un texto. Algo parecido ocurre con otras actividades, por ejemplo, las quemas. Aquí en la zona mediterránea hay gente obsesionada con la quema, con el fuego. Y sin embargo tiene algo muy, muy nuestro. Practicar una quema, una pequeña hoguera mística o velas, para usarla como... Entonces, aquí en España teníamos las ancianas que imponían las manos, hacían velaciones para ayudar a los enfermos. Es un sistema parecido, no idéntico, pero muy parecido. Entonces eso también lo enseño. Vuélvame a repetir la pregunta porque no me quiero desviar. Te preguntaba que para la gente que no lo sepa en qué consiste o cómo se practica este tipo de magia, para quien quiera comenzar a practicarlo. Pues eso es lo que le estaba comentando. La luna tiene dos energías, es decir, todo lo que es el complejo cetónico terrestre del que forma parte la Tierra y la Luna, absorbe la energía del universo y la transforma para todos los seres vivos. Esa energía se difunde siguiendo el ciclo lunar. Entonces hay unos días en que la energía que predomina es la evolutiva, la expansiva, y hay otros días, luna menguante y sobre todo cuando llegamos a la luna negra, que es involutiva, que concentra la persona. Yo digo, para que se entienda, la luna, la energía involutiva es cuando hacemos 2 pasitos para adelante, involutiva cuando hacemos el pasito para atrás y luego volvemos, y así vamos avanzando y vamos sanando y vamos evolucionando como seres humanos, quienes han elegido el camino espiritual. Para trabajar esos temas, lo más importante es la proyección mental, la capacidad de meditar y proyectar mentalmente los deseos. Para eso usamos instrumentos que no son necesarios en una persona que ha adquirido ya esa capacidad mental, pero para personas que empiezan necesitan herramientas. Una de esas herramientas son las quemas ibéricas, son el agua, trabajar el elemento agua, es decir, los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire. ¿Y en qué, aunque has dicho antes que esto puede ser un más a más, digamos, de la medicina, un acompañamiento, aparte de esto, ¿en qué puede beneficiar en el día a día a la gente? Recuperamos nuestras raíces. Cuando alguien pierde las propias raíces, se siente un alma errante. No tiene el concepto... Un momento, por favor. Cada persona debe aprender sus propias lecciones y no le servirá de nada que se las demos resueltas. Tienen que lo más importante es recuperar estas raíces que le hacen sentir bien. Es decir, una persona que no tiene raíces no tiene la capacidad, no entiende, no lo explicaría, perdón, No te preocupes. Cuando un pueblo pierde los vestigios de su tradición, sus raíces, se queda en los niveles más inferiores de su existencia, siendo sus mejores aspiraciones las de comer, beber, vivir sin problemas,
y procurar un mundo mejor en gmail.com. En Facebook tengo un grupo que es La Magia del Alba, donde puede apuntarse cualquiera. Puede agregarme, soy la administradora, puede agregarme y hablar conmigo por privado. Entonces estaré encantada en ver cómo puedo ayudarla. De acuerdo, pues María Alba, muchas gracias por haber entrado en nuestro programa y habernos contado algo tan interesante como es la magia ibérica. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y nos vemos en la siguiente vez y que pases muy buenas noches. Igualmente. Gracias. Y con esto acabamos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recordad como cada semana que lo colgamos al día siguiente en iVoox, hay una ventanita abajo que pone comentarios. Y ahí podéis escribir, aconsejarnos, todo lo que queráis, siempre desde una manera, desde un punto de vista, por así decirlo, constructivo. Y ahora os avanzamos que la semana que viene el programa va a ser un poco diferente, va a ser muy peculiar porque lo vamos a grabar entero. Se va a hacer el programa entero desde la casa más encantada de toda Cataluña, desde Can Busquets. Vosotros podréis escuchar los sonidos de sus puertas, los sonidos de los pasos, nuestras conversaciones. No vamos a quitar ni un minuto ni un segundo de audio, no vamos a eliminar absolutamente nada y vosotros seréis testigos absolutamente durante esas 2 horas de todo lo que ocurre en ese lugar. Con esto terminamos el programa de hoy y que tengáis una muy feliz noche. Divendres de misteri, amb Informe Enigma.